quisiera iniciar, ¿verdad?, contándoles que em, este, este evento, esta charla forma parte de un proyecto de investigación que tenemos desde PRODUS de la Universidad de Costa Rica, en el que buscamos dar a conocer los proyectos que realizamos como universidad en temas de ordenamiento territorial, pero también temas de importancia y que tienen que ver con el quehacer de gestión territorial. En este caso, vamos a conversar de un tema muy interesante que ha estado eh, ¿verdad?, en el ojo público últimamente en varias municipalidades, entre estas San José y Belén, que han estado ¿verdad?, trabajando con iniciar con el tema de vivienda municipal. Y para eso tengo el honor de presentarles a el compañero Adolfo Gel Loría, ¿verdad? Adolfo es bachiller en Ciencias Políticas, es licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica, es magíster en Derecho Público por la Universidad de Costa Rica también, es máster en Ciudades Inteligentes por la Universidad Isabela I de España y actualmente es estudiante de maestría en Desarrollo Urbano de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En este momento el compañero está en Chile. Le damos las gracias de antemano a Adolfo por acompañarnos. Él tiene mucha experiencia en temas de planes reguladores, ordenamiento territorial, en planificación a nivel general, en derecho municipal, derecho ambiental, trabajando con la academia también, con la Universidad Nacional y con la Universidad de Costa Rica. Ha trabajado dentro de su ámbito laboral y con el sector privado también. Y nos vamos a conversar acerca de un resumen de la ley 10.199, ley de vivienda municipal, la historia que está detrás de esa norma, su contenido, la situación actual y las oportunidades también de mejora que se tienen para esta ley. Entonces, los dejo con el compañero Adolfo Gel. Si tienen preguntas, vamos a dar un espacio al final para realizarlas o pueden ir haciéndolas durante el transcurso de la conferencia en el chat y luego las leemos al final y darle las gracias por sacar de su tiempo, ¿verdad?, hasta ahora para acompañarnos y conversar de temas relacionados con ordenamiento territorial. Muchísimas gracias, Adolfo, y lo dejo con los compañeros y compañeras. También muchas gracias a Produce por el espacio. De hecho, bueno, toda esa experiencia que comenta Félix inició justo en Produce por allá en el año 2011 y bueno, ha derivado una serie de etapas profesionales bastante bonitas. Una de mis favoritas fue participar en la redacción de esta ley propiamente, la cual hoy voy a comentar con lujo de detalle. Ya he tenido otro par de foros donde pude abordar esta ley, pero tenía menos tiempo y también tal vez un poco menos de libertad para referirme a algunos detalles. Entonces hoy sí vamos a ver esto con lujo de detalles, todo el proceso, todo el contenido y obviamente las cosas que hemos aprendido que se pueden hacer mejor. Justamente empezando, bueno, les voy a comentar un poco la historia detrás de esta ley, la justificación y su contenido, en qué está ahora. Bueno, ahí veo que está Brandon, que justo lo cito en la presentación como uno de los impulsores de que esta ley por fin esté dando los primeros pasos para implementarse, y algunas críticas que se han recibido, algunas me parecen sensatas, otras las voy a refutar un poco, y oportunidades de mejora que también hemos ido descubriendo con el tiempo que respecto a la historia, este edificio que ven acá es el Sigma en San Pedro. En el cuarto piso está el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. Y justamente cuando yo era asesor de la ministra en principios de 2020, se me acercan dos compañeros a preguntarme: Adolfo, ¿las municipalidades pueden hacer vivienda? Y la respuesta es que sí, no ocupábamos esta ley para que las municipalidades pudieran implementar proyectos de vivienda por su cuenta. Ya desde 1970, el artículo 4, inciso 4 del Código Municipal le daba a la municipalidad un montón de atribuciones en materia urbana, y entre todas esas atribuciones estaba generar programas de vivienda de interés social. Este código había sido agregado en 1998 por el nuevo Código Municipal, que es el que está vigente actualmente, pero esto no significa que esas atribuciones que originalmente tenían las municipalidades se hayan eliminado. De hecho, esto lo aclaró la Procuraduría General de la República en 2003, diciendo que como todas esas atribuciones del Código Municipal anterior son parte de los intereses y servicios locales, estas se conservan en la nueva normativa, aunque todo su desglose y detalle haya sido derogado. Bien,
A partir de esa pregunta que me hicieron estos compañeros, entre ellos y otros compañeros del ministerio, empezamos a generar las primeras ideas detrás de establecer este marco regulatorio. Nos reuníamos los viernes en las tardes y eran sesiones bastante creativas, principalmente vistas desde la parte técnica. Pero este proyecto de ley nunca hubiera podido llegar a ser ley de la República si no hubiera sido porque también teníamos una contraparte política que lo manejó bastante bien, y estoy hablando específicamente del diputado Roberto Thompson, de Liberación Nacional, en ese momento diputado, actualmente alcalde de Alajuela. Nosotros en el Ministerio de Vivienda tomamos una decisión estratégica después de que fracasaran un par de proyectos de ley que se habían presentado, siendo gobierno del PAC y la bancada del PAC no tan fuerte y teniendo algunos anticuerpos al interno de la Asamblea, de presentar algunos proyectos de ley a través de diputados de Liberación Nacional. En este caso fue con el diputado Roberto Thompson, que como había sido alcalde tenía mucho liderazgo en el tema municipal, lo cual ayudó a que el proyecto caminara bastante bien. Pero además, siendo un proyecto innovador, y realmente la tuvo relativamente fácil en la Asamblea Legislativa. Todas las bancadas colaboraron, no hubo nadie que presentara alguna oposición fuerte, algunas aportaron con ideas de mejora, algunas eran de mejora, otras francamente no me gustaron tanto, pero bueno, lo importante es que la ley salió, principalmente bajo el liderazgo de estos protagonistas, pero también hubo una serie de actores secundarios que tuvieron un rol bastante importante. La Unión Nacional de Gobiernos Locales, por ejemplo, en ese momento presidida por Johnny Araya, tuvo un rol también importante, dándonos mucha retroalimentación, principalmente a través de una asesora que tenía en ese momento llamada Eugenia Aguirre. Ella nos propuso varias reformas al Código Municipal que le dieron más peso a las municipalidades en la parte de política de vivienda. No solo que fueran unas gestoras de proyectos individuales a lo interno del cantón, sino que también tuvieran más incidencia en lo que se decidía a nivel país en estas materias. Otros actores importantes fueron los bancos públicos. Vamos a ver que esta ley tiene un componente muy importante de la parte financiera, y los bancos nos dieron mucha luz de qué era atractivo para ellos por un lado, pero también financieramente viable. Y eso conllevó a muchas modificaciones de las ideas originales que teníamos, algunas que entendemos muy bien, otras que tal vez no nos gustaron tanto, pero bueno, al final lo importante es que salió una ley que con sus virtudes y defectos creíamos que era suficientemente funcional. Más bien, esta ley no fue el primer intento de tener una ley de vivienda municipal en esa Asamblea Legislativa. El propio Roberto Thompson había propuesto antes este proyecto de ley, el 20.201, que para mí el primer error que tenía este proyecto es que tenía un nombre demasiado largo y excesivamente detallado para lo que realmente era su contenido. Si vemos, el nombre dice que es la ley que otorga competencia a las municipalidades para desarrollar proyectos de erradicación de tugurios, asentamientos consolidados o en precario, gestión de proyectos de vivienda de interés social y reubicación de familias residentes en zonas de alto riesgo de deslizamiento, vulnerabilidad por inundación e invasión de zonas de protección. Lo hubiera puesto solo ley que otorga competencia a la municipalidad para desarrollar proyectos de vivienda, pero bueno, ese no era el único problema. Si vemos un poco el contenido de esta ley, lo que hacía era meter a la municipalidad como un actor más dentro del sistema financiero nacional para la vivienda. Tal vez para un poco de contexto, este sistema está dirigido por el Banco Hipotecario de la Vivienda, el BAM, y funciona a través de entidades autorizadas que son mayoritariamente, bueno, no, todas son entidades financieras que se encargan de gestionar los recursos que el mismo BAM les traslada para colocar bonos de vivienda o financiar proyectos de vivienda completos. Entonces, la idea es que la municipalidad se incorporara dentro de ese sistema y que también fungiera como coordinador entre diferentes instituciones. Por ejemplo, vemos que el título de la norma hace mucha referencia a áreas de riesgo. Esto lo tenía que gestionar con la Comisión Nacional de Emergencias. También mucha relación con el INBU, que ya tiene más experiencia en el tema de desarrollo de proyectos habitacionales, y con el propio AMBI, porque la idea es que la municipalidad se incorporara en su sistema. Ahora bien, la norma tenía dos problemas fundamentales. El primero es que continuaba la dependencia de todas las soluciones de vivienda al Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Y aquí cito a Dagoberto Hidalgo, que es el gerente general del BAMBI, que ha insistido en que no podemos seguir dependiendo únicamente del BAMBI para solucionar todos los problemas de vivienda, porque él
ellos lo que tienen es una cantidad de dinero que cada vez es más pequeño y que cada vez se tiene que repartir entre más gente. Entonces, este proyecto de ley, así como estaba, solo venía a profundizar ese problema al no dar soluciones alternativas a este, y además que aunque la ley metía a la municipalidad dentro del sistema financiero nacional para la vivienda, no se entendía cuál iba a ser su rol. No se sabía si iba a ser una entidad autorizada, no se sabía si iba a ser un desarrollador, si solo iba a ser un intermediario, coordinador, eso nunca quedó claro. Entonces, dado que le hicimos todas esas observaciones al proyecto de ley, el propio diputado accedió a reemplazar este expediente por el proyecto de ley que antes mencionaba. ¿Cómo fue el proceso de la actual ley 10.199? Bueno, como les mencionaba, fue a principios del 2020, antes de pandemia, que tuvimos estas primeras inquietudes en las cuales empezamos a trabajar en la redacción de un borrador que eventualmente validamos con los actores que mencionaba antes, la Unión Nacional de Gobiernos Locales, los bancos, se consultó con algunos especialistas adicionales, tanto en temas de finanzas como de municipalidades, y ya con un proyecto mayoritariamente consensuado también con el despacho del diputado Thompson, lo ingresamos a corriente legislativa el 21 de abril del 2021. Se dictaminó relativamente rápido, ya para octubre teníamos el dictamen de la Comisión de Asuntos Municipales, lo cual habilitó a que fuera plenario. A finales del mismo 2021 se aprobó un primer debate, después ya se aprobó en segundo debate el 31 de marzo del 2022 y para junio del 22 ya lo teníamos publicado en el diario oficial La Gaceta. Entonces, bueno, vemos que es una gestión relativamente rápida para un proyecto de ley. En cuestión de año y medio ya estaba aprobado y eso sí creo que tiene mucho mérito, tanto el liderazgo del diputado Thompson como la buena acogida que tuvo el proyecto al interno de la Asamblea. Está bien, vamos a hablar un poco de la justificación y contenido de la ley. Esta imagen que ven atrás es de Singapur, que fue una de nuestras principales inspiraciones para este proyecto de ley, que ellos tienen un sistema donde la tierra es municipal y ellos lo que otorgan son concesiones a desarrolladores para que edifiquen este tipo de proyectos y también dan un derecho de uso por 99 años a las personas que estén interesadas en adquirirlo y así, siendo Singapur un país bastante caro, pudieron conseguir una solución asequible para el tema habitacional. También nos inspiramos en algunos modelos europeos, principalmente británicos, y a partir de eso y el conocimiento que teníamos tanto de nuestro contexto como de nuestro ordenamiento jurídico, es que hicimos que nos planteamos una serie de objetivos de qué es lo que queríamos conseguir con esta ley, porque como veíamos antes, la municipalidad de poder hacer proyectos de vivienda lo podían hacer, pero determinamos que hacía falta establecer un marco jurídico habilitante para la participación de las municipalidades en el desarrollo y gestión de proyectos de vivienda, porque no es lo mismo tener una atribución que tener todo el marco normativo que me diga las reglas claras de cómo debo proceder en este caso. A partir de eso tenemos otra serie de objetivos secundarios como incrementar la oferta de vivienda, la reactivación económica que recordarán para esos meses, esos momentos era un tema central en la discusión del debate nacional y también para darle un mayor protagonismo a las municipalidades en el desarrollo urbano. ¿Esto qué nos generaba como beneficio? Bueno, respecto al primer objetivo secundario, la idea era disminuir el déficit habitacional, pero no de cualquier forma, sino a través de vivienda bien localizada. Porque, bueno, ahorita vamos a ver parte de las reglas que tienen los terrenos y las viviendas, pero la idea es que estuvieran primordialmente en zonas urbanas. De hecho, inicialmente estaba así textual en el proyecto de ley, después lo quitaron, pero siempre la idea fue no solo generar más viviendas, sino que esta estuviera ubicada en lugares estratégicos que permitieran la densificación y el acceso a diversos usos de suelo, lo cual, bueno, al menos sí esa visión quedó plasmada en el proyecto. Respecto a la reactivación económica, aquí hago el paréntesis de que yo también trabajé en la Cámara de Construcción, ese fue mi último trabajo en Costa Rica antes de venirme a estudiar a Chile, y una de mis decepciones es que este proyecto que estaba muy pensado a beneficiar al sector construcción también no lo apoyaron en su momento. Nosotros veíamos que esto iba a ser una oportunidad para que ellos en un momento donde el sector estaba de capa caído un poco, porque bueno, recordemos que estábamos a mitad de pandemia, tuvieran un nuevo mercado al cual adentrarse. Y esto iba a generarles oportunidades de inversión, además de que les iba a permitir generar empleo, pues ellos son el tercer mayor contratante entre todas las actividades del sector productivo nacional. Y el otro tema que para mí es algo bastante central
es el protagonismo de las municipalidades en ejerciendo un rol activo en qué es lo que ellas quieren para su ciudad. Actualmente el modelo de desarrollo de cómo se hace ciudad en Costa Rica es, tenemos un plan regulador, en el mejor escenario a veces eso ni existe, y la municipalidad solo con esas reglas que ella misma definió está sentada esperando que lleguen los privados a tramitar permisos de construcción para que se amolden a ese tipo de reglas que ella misma, que ella diseñó. Aquí la idea es más bien que la municipalidad no solo esté ahí sentada esperando, sino que ella misma sea la que diga, esta es la ciudad que yo quiero y así la vamos a diseñar. Estos son los terrenos con los que cuento. Privados, tráiganme sus propuestas y la idea aquí es empezar a generar vivienda bajo mi propia visión de desarrollo, bajo qué es lo que yo, cómo quiero yo que mi cantón se vea. Y considerando todo esto, es que, bueno, estructuramos la ley, un primer capítulo de generalidades con algunas definiciones, y cuál es el objeto de la ley, algunos temas que suelen estar en este tipo de normas. Después regulamos la parte de la adquisición y administración de terrenos y recursos, porque, bueno, la vivienda no se hace en el aire, naturalmente necesitamos suelo y necesitamos el dinero para poder construirlo. También una vez que, bueno, eso ya esté más adelantado, cómo gestionamos los proyectos, cómo se financian. Esta es como la primera parte de la municipalidad decidiendo cómo se va a ver el proyecto de vivienda municipal. Ya después, una vez que lo tengamos construido, visualizado, es necesario hacer los contratos de usufructo con las personas, que bueno, esta parte es una de las innovaciones también que incluimos en la ley, el uso de la figura del usufructo, y bueno, los derechos y obligaciones tanto del usufructuario como de la municipalidad. A nivel de actores, bueno, tenemos a la municipalidad como protagonista, pero entendemos que las municipalidades no siempre van a tener la capacidad de gestionar esto por su cuenta. Es por eso que también previmos que hubieran alianzas público-privadas. Al final no quedó expresamente en la ley, originalmente habíamos puesto que fueran sociedades públicas de economía mixta, pero uno de los comentarios que para mí muy atinadamente hicieron en la asamblea es, no lo limitemos, dejémoslo más abierto por aquello de que haya otros posibles esquemas que se puedan utilizar y me pareció una visión bastante valiosa. Otro de los protagonistas fueron las entidades, tienen que ser las entidades financieras porque al final ellas son las que van a financiarle a los usufructuarios la compra de ese derecho, porque aunque la idea es que sea más barato que comprar una propiedad, normalmente las personas no van a tener la capacidad económica de poder adquirir directamente con sus recursos este tipo de derechos de usufructo, entonces van a tener que recurrir a un crédito y aquí es donde entra la banca. Parcialmente también sin haber podido solucionar del todo la dependencia al sistema financiero nacional para la vivienda, incluimos que un porcentaje de las unidades habitacionales tienen que financiarse con el sistema, pensando también en promover una mayor mixtura social con personas de tal vez no clase, no que sea solo clase baja, clase media baja, sino que haya de todos los tipos de estratos sociales en todos los proyectos. Y esto nos lleva a un actor fundamental, que es la población. Al final esto está diseñado para darle a las personas mayores opciones de las que tienen actualmente para acceder a vivienda. Y también pensando un poco en el perfil demográfico de las familias costarricenses actualmente, que ya no son familias tan numerosas, hay mucha familia unipersonal o tal vez solo de parejas jóvenes, que más que consolidar un patrimonio para dejárselo a los hijos, están pensando en una solución un poco más inmediata. Entonces, considerando ese contexto demográfico, es que pensamos en ampliar un poco el abanico de opciones que tuvieran las personas para acceder a vivienda. Bien, como les mencionaba, una de las primeras cosas que necesitamos para hacer un proyecto de vivienda son los terrenos. Estos terrenos, el requisito fundamental y primero que tiene que cumplirse es que tienen que estar fuera de las zonas de riesgo y amenaza, según lo que determine la Comisión Nacional de Emergencia, que ya tiene sus mapas. Entonces, digamos, la idea aquí más bien es que esto sea un mecanismo para reducir la vulnerabilidad, no para incrementarla. Entonces, es por eso que este requisito estaba desde el principio planteado como una necesidad a considerar. Uno de los primeros recursos que pueden utilizar las municipalidades que los tengan son sus terrenos fiscales, o sea, aquellos no demaniales. Para tal vez aclarar un poco a qué me refiero con esto. Las municipalidades tienen
muchos terrenos dedicados a vías, a parques, a facilidades comunales, tanto por inversión propia como por cesión del artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana. Esos no se pueden usar para estos fines, pero también pueden adquirir o tener otro tipo de terrenos. Por ejemplo, si un contribuyente no pagó durante más de 5 años sus impuestos municipales, la municipalidad hace el cobro judicial, nadie paga, al final la municipalidad se queda con ese terreno. Entendemos que es una cantidad limitada de terrenos de esta categoría, pero igual sería la primera opción a considerar de cuáles son los terrenos que se pueden utilizar. Igual, dado que sabemos que hay pocos terrenos fiscales municipales, la idea también es que las municipalidades adquieran nuevos terrenos y aquí lo dejamos lo más abierto posible. Cualquier medio establecido en el ordenamiento jurídico puede ser válido para que la municipalidad adquiera el terreno. Pueden hacer compra directa, expropiación, el tema de recibir donaciones, dación en pago, e incluso una cosa que incorporamos, un elemento, es que los bancos tengan el deber de ofrecerle primero los terrenos a las municipalidades antes de sacarlos a remate. Si ustedes entran a la página del Banco Nacional o del Banco de Costa Rica, van a ver un listado bastante amplio de propiedades que están en remate, o incluso propiedades que ya después de que se pasaron 3 remates, el propio banco se dejó y las está liquidando. Entonces la idea es que todos esos terrenos primero se le ofrezca a la municipalidad, que no es que está obligada a comprarlos o no, pero que tenga esa primera opción antes de sacarlos al mercado. Bueno, estos terrenos también tienen que apegarse a la normativa de la Ley de Planificación Urbana, y uno de los goles que nos metieron, que a mí no me hizo mucha gracia, es a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos. Si estamos hablando de que la idea es que estos terrenos sean bien provistos, estén bien ubicados, por lo general esto implica que van a estar en zonas urbanas, que eso es parte de lo que también se dice, que tienen que ser terrenos bien provistos, que favorezcan la desinficación y el uso mixto. Y esta otra ley está pensada en terrenos no solo rurales, sino que de vocación agrícola, que no serían como el lugar ideal para hacer un proyecto de esta categoría, pero bueno, así lo decidió la Asamblea. Respecto al modelo, como les mencionaba, aquí usamos la figura del derecho de usufructo habitacional, que esto permite que la municipalidad pueda proveerle de vivienda por un tiempo determinado a las personas, pero sin perder la propiedad ni del terreno ni de los activos. Entonces, una municipalidad puede dedicar un lote a un proyecto de vivienda que se va a ocupar por 50 años para ese fin, mientras eventualmente requiere ese lote para otra finalidad que después considere más relevante. Esta solución tiene la ventaja que en principio tendría que ser bastante más barata que comprar un lote regular, porque justamente como es solo un usufructo, no se cobra el valor del terreno, porque la municipalidad no se va a desprender de él, la municipalidad siempre va a ser la propietaria. Parte de lo que también les mencionaba antes es que esto busca una mayor mixtura social, y por eso es obligatorio que el 25% de las soluciones habitacionales se ofrezcan a familias de bajos recursos financiadas con el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, y de ahí para arriba realmente no hay ninguna restricción económica, al menos en la ley, de quién podría adquirir ese derecho de usufructo. Si es solo un usufructo por persona, digamos, nadie podría tener más de un derecho de usufructo para evitar que se genere algún mercado secundario, pero sí, justamente la idea es que sea una solución habitacional exclusiva, que no nos genere una dinámica económica paralela no deseable. Lo que mencionaba, bueno, la vivienda tiene que estar bien servida, tiene que tener acceso a todos los servicios básicos, y también la idea detrás de esto fue incrementar no solo la oferta de vivienda, la cantidad de unidades habitacionales, sino la oferta financiera. Con esta ley y este tema de cómo se gestionan los derechos de usufructo, bajo su perspectiva, los bancos podrían crear nuevos productos financieros, lo cual tuvimos que negociar bastante con ellos, con una prima reducida. Por lo general, la prima ahora ronda el 20% de la solución habitacional completa. Ahora, primero no vamos a tener que pagar los usufructuarios la totalidad del terreno, y después tampoco van a tener que pagar ese 20% de prima, sino solamente un 10%, que nosotros pretendíamos que fuera cero, pero bueno, ahora explico un poco la discusión detrás de esto. Y también, como mencionaba, la idea es que esta ley sirviera para potenciar las alianzas público-privadas, haciendo un ganar-ganar entre
la ganancia del privado que podría obtener a través de la venta de estos derechos de usufructo y la municipalidad. Bien, ¿por qué el derecho de usufructo? Y aquí tal vez hago una reflexión un poco más general sobre cómo deberían atenderse los problemas de política pública. Eh, Realmente esta ley no es la solución en ningún problema complejo, llámese déficit fiscal, crisis de movilidad, crisis de seguridad, en ningún caso existe la solución. Uno lo que puede hacer es un compilado de políticas públicas que todas aporten su granito de arena para ir solventando la situación y eso es lo que pretendemos con el derecho de usufructo. ¿Y cómo lo explicamos, al menos en este gráfico? Bueno, hay diversas soluciones de vivienda, tal vez la menos indicada, pero al menos sí es la más barata, es la vivienda informal. No necesariamente estoy hablando únicamente de asentamientos informales, en precario y demás, sino que incluso hay otras formas de usar derechos, no necesariamente como usufructo, sino derechos completos para hacer ciertas urbanizaciones informales, por decirlo así. Entonces, la gente es propietaria de un derecho que está debidamente inscrito en el registro, pero sin cumplir con toda la normativa de fraccionamientos y demás, y que esto le sale bastante más barato que eventualmente comprarse un lote con debidamente apegado a legalidad. Después de eso, tenemos algo que puede ser un poco más caro, pero que tampoco es lo más estable, que es el alquiler, en el cual a uno el costo inicial es bastante bajo porque uno paga el depósito, paga 1 o 2 meses de alquiler y ya tiene que ir pagando mes a mes nada más la cuota establecida, con el problema de que esto nunca va a avanzar en el patrimonio de las personas. Entonces, una de tal vez las mayores incógnitas que tiene mi generación, yo tengo 33 años, es, bueno, ¿qué vamos a hacer en la vejez? Vamos a seguir pagando con las pensiones que no sabemos si vamos a tener o no. Para resolver de momento puede que sea una solución muy accesible al alquiler, pero a largo plazo tal vez no sea lo ideal. Por otro lado, tenemos la compra, que eso ya sí nos da la propiedad completa del bien, incrementa nuestro patrimonio, nos da mucha estabilidad, mucha seguridad. Ya tengo mi casa y tengo al menos mi tema habitacional resuelto, por más de que tenga que pagarle al banco durante 30 años una cuota, finalizado esos 30 años ya la propiedad es mía. Que el problema de esto es que tiene barreras de entrada demasiado grandes. Lo que mencionaba anteriormente de la prima, tenemos que tener un ahorro del 20% en una sociedad altamente endeudada con poca capacidad de ahorro. Después de eso tenemos una tasa de interés variable que, bueno, al menos en este momento no está tan alta, ronda el 6%, pero a principios de 2021 estaba cercana al 10 la de vivienda. Entonces, sí es un tema a considerar. Y además el costo de mantenimiento de la vivienda, que eso no siempre se considera, que es algo relevante también. Tengo que pagar impuestos, soy el encargado de tener que estar pintándola, haciendo las revisiones estructurales y demás. Es cierto que da mucha estabilidad, pero lleva un costo muy alto. Entonces, en toda esta gama de opciones, nuestra propuesta fue incorporemos una solución intermedia entre el alquiler y la compra como es el usufructo. Esta es una figura que ya está creada desde hace más de un siglo en el Código Civil, y que consideramos adecuada hacerle algunos ajustes para que pudiera ser esta solución intermedia entre el alquiler y la compra. Sobre el esquema de financiamiento, bueno, como les mencionaba, la idea es que el banco ponga el 90% de los recursos mediante un crédito, mientras el usufructuario tenga que ahorrar el 10%. Nosotros queríamos que este monto de prima fuera absolutamente cero, que las personas, igual que en un alquiler, pudieran llegar directamente a pagar la cuota según su capacidad de crédito y ya ahí poder ocupar la vivienda a largo plazo. Justamente porque no está detrás toda la garantía de la municipalidad de que está asumiendo el costo del terreno, entonces el banco tiene menos por dónde perder. Sin embargo, algo que ellos decían que, igual, bueno, aquí el economista Daniel Navarro, que fue uno de los corredactores del proyecto, decía, la vivienda es lo último que la gente deja de pagar. Sin embargo, los bancos tenían el miedo de que si ellos no tenían que hacer ningún aporte inicial,
hubiera un mayor incentivo al impago de las cuotas crediticias. Eh, Nosotros esto lo veíamos un poco extraño considerando de que para los vehículos, que es un bien que se deprecia más rápido, no están pidiendo, a veces ni siquiera están pidiendo primas del todo, y para la vivienda sí, pero y aquí es donde uno veía la dualidad en los bancos, porque todo esto nos lo dijo la sección de riesgos del banco. Cuando nosotros hablamos originalmente con los encargados de la cartera hipotecaria, ellos estaban súper felices de poder tener esta diversidad de nuevos productos, principalmente la gente del Banco Popular estaba muy entusiasmada, pero después la gente de riesgo dijo, si no nos dan este tema de la prima, vamos a estar en contra del proyecto de ley, y bueno, entonces hubo que cederles en ese caso. Parte de lo que mencionaba es que también este derecho de usufructo iba a servir como garantía bancaria. Actualmente solo está, bueno, para ese momento únicamente se habilitaba la hipoteca como mecanismo de garantía sobre el derecho de propiedad como tal. Hay otros esquemas de fideicomiso y demás que pueden ser un poco más complejos, pero digamos, de garantía sobre el mismo bien solo se tenía la hipoteca y bueno, por eso se incrementó para que también cupiera el derecho de usufructo en este sentido. Otro de los temas donde creo que los bancos sí tuvieron razón en pedirnos esto fue que habilitáramos en la ley un contrato de cesión de derecho de usufructo a favor del banco. ¿Esto qué significa? Si la persona no paga, en vez de que el banco tuviera que ir a un proceso de cobro judicial en los tribunales, que podía salir muy caro y también ser bastante lento, tener este instrumento de una vez para que en caso de impago puedan ejecutar de forma casi inmediata la garantía. Entonces, esto a los bancos hacía más atractivo este esquema, pues les ahorraba costos, lo hacía un poco más eficiente, entonces les solucionaba un problema que tenían con la hipoteca. Ahora bien, ya hablando propiamente del contenido del contrato de usufructo, tenemos primero que el objeto contractual es la unidad habitacional. Entonces, si tenemos un edificio con N número de departamentos, en cada uno de esos apartamentos, salvo los de vivienda de interés social, que eso se rigen por su normativa especial, vamos a tener un contrato. Ese contrato va a ser por máximo el 80% del valor de la vivienda según el monto del avalúo. Y parte de lo relevante de que sea ese 80% es que ese 20% es lo que les mencionaba, que es lo que se estima usualmente, que es el precio de el terreno sobre un proyecto de vivienda. Como el terreno va a quedar siendo municipal, entonces la municipalidad no va a cobrar eso. Y también uno de los temas que quedamos para que las municipalidades lo reglamentaran, porque era un poco complejo dejarlo fijo por la ley, es que este valor también es un máximo, que por lo general pensamos iba a estar asociado a los contratos que se establezcan por 99 años. Si el plazo es menor, pues también puede ser menor el monto del usufructo. Digamos, si va a ser un contrato de 45 años, en vez de cobrarle el 80, tal vez le cobra el 40. Entonces es parte de los temas que se consideró con los que se podía jugar con los montos finales del valor del contrato de usufructo. El plazo entre 20 y 99 años, tal vez una de las oportunidades de mejora es que ese plazo mínimo está un poco alto, 20 años puede ser demasiado como para que la gente se comprometa. Ahí en retrospectiva he pensado que tal vez 5 hubiera sido un plazo más adecuado, pero bueno, así lo definimos en el momento. Otra de las cosas que tal vez dejamos muy rígidas es que el contrato obligatoriamente tiene que estar en colones, siendo que Costa Rica es un país bastante dolarizado, principalmente en temas inmobiliarios, tal vez también ahí fuimos un poco más rígidos de la cuenta. Otro de los contenidos de este contrato es que, bueno, la municipalidad no cobra prima, aunque el banco sí va a cobrar ese 10% de prima. La idea es que una vez que se llega a firmar el contrato, después del procedimiento que la municipalidad haya decidido para seleccionar los usufructuarios, ahí mismo la municipalidad recibe el 100% del valor por el cual vaya a vender su derecho de usufructo. La municipalidad también puede establecer pagos complementarios. Por ejemplo, si estamos pensando en un edificio, ese edificio va a requerir mantenimiento. Entonces, aparte de la cuota bancaria del crédito, igual que sucede con los condominios, podría pasar que la municipalidad determine un cobro de manutención o de gastos comunes. Otra de las cosas jurídicas que nos resultó interesante
es que la municipalidad no se iba a cobrar el impuesto de, bueno, las tasas de servicios públicos a ella misma. Entonces la idea es establecer un pago complementario también para el caso de urbanizaciones, donde el beneficiario haga ese pago complementario en sustitución de la tasa de servicios públicos. Bueno, aunque establecimos este plazo de los 20 años, eventualmente si las personas quieren retirarse antes, lo pueden hacer, pueden vender a la propia municipalidad el contrato de usufructo para que ella haga la recompra o sacarlo al mercado, pero para esto tienen que haber pasado al menos 3 años de que se firmó el contrato de usufructo. Y eventualmente, si también el contrato se vence y las personas están interesadas en renovarlo, bueno, ambas partes, la municipalidad no tiene otra finalidad para el terreno, entonces se puede renovar actualizando el monto del avalúo y el monto respectivo del contrato. Otra de las cláusulas que se establecieron es que la municipalidad, si detecta algún tipo de incumplimiento, ya sea al reglamento del proyecto o el contrato respectivo, también puede cancelar el usufructo y recuperar esa unidad habitacional pese a que no esté terminada de pagar por el beneficio, por el usufructuario. Esta parte tal vez es una de las más aburridas y sin gracias de lo que redactamos en la ley, porque básicamente establecemos deberes y derechos del usufructuario que son correlativos a los derechos y deberes de la municipalidad. Entonces, ¿a qué tiene derecho el usufructuario? Bueno, a utilizar el bien durante todo el plazo, a disfrutarlo sin perturbaciones, a recibir el mantenimiento en áreas comunes, para lo cual ahorita vamos a ver, tiene que hacer el pago respectivo, y él puede por su cuenta realizar obras de mantenimiento, reparaciones menores o instalar mobiliario. Esto vamos a ver, tal vez se parece un poco a las restricciones que se suelen ver en contratos de alquiler, pero también parte de la idea es respetarle a la municipalidad, que es el dueño de la estructura como tal. Eventualmente, tanto la normativa municipal como el contrato podrían agregarle algunos otros derechos. A nivel de derecho, de deberes, el usufructuario tiene que cancelar el valor del contrato, utilizar el bien solo para su finalidad. Si estamos hablando de viviendas, la idea es que se utilice para dichos fines. Conservar el bien en buen estado, darle mantenimiento, restituirle a la municipalidad el inmueble sin defectos, más allá de los que obviamente se acumulen por el paso del tiempo. Si estamos hablando de un contrato de 99 años, naturalmente el bien se va a deteriorar, pero tampoco la idea es que lo entregue con una pared menos. Ofrecerle a la municipalidad el derecho de compra preferente, que era parte de lo que mencionaba de cómo se pueden gestionar estos contratos si hay una finalización anticipada, y también cualquier otro que establezca la normativa del contrato. Por otra parte, la municipalidad tiene derecho a recibir el monto del contrato, que es la contraparte de lo que ya vimos, a recibir el pago complementario que establezca, a realizar inspecciones del inmueble para ver que todo esté en orden, a recibir el inmueble al término del contrato y tener preferencia en la adquisición del derecho de usufructo, además de cualquier otra que establezca la normativa del contrato. Respecto a los deberes, tiene que la municipalidad, y aquí tal vez hay algunas diferencias, asegurar la calidad de la fase constructiva. Esto es relevante de que muchas veces las edificaciones pueden tener vicios ocultos o demás. La municipalidad siempre va a ser responsable de este tipo de defectos. Tiene que permitir el uso y disfrute del bien por parte del usufructuario, llevar la contabilidad adecuada de los pagos complementarios, igual que lo tendría que hacer con cualquier tributo, solo que aquí estamos hablando del pago de un servicio, no de un aspecto propiamente tributario. Darle mantenimiento a las áreas comunes, restituir el bien en caso de destrucción, para lo cual también tiene que adquirir las pólizas de seguros. Esto fue también una de las adiciones que nos recomendaron los bancos. Nosotros no habíamos contemplado el tema de seguros y los bancos como que eso sí lo tienen bastante presente. Y también, bueno, en caso de terminación anticipada, pronunciarse sobre si va a adquirir el usufructo o no, si lo va a recuperar o va a dejar que salga a mercado, además de cualquier otra que otorgue la normativa y el contrato. Voy a hablar de algo que es quizás parte de lo que me tiene más molesto con la implementación de esta ley, y es con el IFAM. Bueno, ellos tenían que desarrollar un fondo de desarrollo de vivienda municipal, no se ha hecho, y bueno, también tenían que elaborar un reglamento modelo para las municipalidades y tampoco lo han hecho. De hecho, en una actividad que estuve el año pasado exponiendo algo similar, solo con menos detalle porque tenía bastante menos tiempo, uno de los funcionarios del IFAM decía que no han hecho el reglamento porque hay cosas que no les parece de la ley, y yo me quedé como,
perdón, pero es que usted es funcionario público, está sujeto al principio de legalidad. Eh, la ley no se reglamenta si a mí me parece o no, es su deber reglamentarla. Pero al parecer la institución tiene una posición complicada respecto a esta ley, pero también tenemos que asumir la mea culpa de que aunque sí se les hizo la consulta legislativa, no, como veíamos cuando estábamos diseñando la ley, no los tomamos tan en cuenta como la Unión Nacional de Gobiernos Locales o los bancos. Entonces, tal vez por ahí también cometimos ese error estratégico, pero bueno, al final es el resultado que fue y el IFAM sigue sin cumplir sus deberes legales. Y respecto a este fondo, la idea es que sirviera para financiar los proyectos de vivienda porque las municipalidades no siempre o casi nunca van a tener el músculo financiero para poder hacer este tipo de gestiones, pero pensamos que no va a ser tan complicado para el IFAM porque ellos ya lo hacen, ellos ya le hacen préstamos a las municipalidades para que desarrollen ciertos proyectos. La finalidad de estos recursos puede ser financiar la adquisición de terrenos o también incluso servir de fondo de avales para la adquisición de los usufructos. Esto también para reforzarle un poco a los bancos la idea de que hacer estos préstamos es algo seguro. E inclusive el IFAM no lo ha hecho pese a que podía delegarle la administración de este fondo a un banco. Y de nuevo, el Banco Popular, que fue muy entusiasta con este proyecto de ley, incluso ellos le estaban haciendo números a la posibilidad de financiar todo, no solo los usufructos ya en la etapa final, sino desde el comienzo del proyecto. Pero bueno, esta potestad se la dimos al IFAM, que no lo ha desarrollado, pero al menos sí hubo interés en algún momento de poder hacer el financiamiento completo del proyecto. Una de las cuestiones que aportó la Unión Nacional de Gobiernos Locales es que en el manejo de este fondo tenía que haber instancias de representación local en la toma de decisiones. Como no se creó el fondo, esto tampoco se ha implementado, pero sí fue interesante ver cómo desde las municipalidades, o al menos la organización que las representa, querían no solo desarrollar vivienda municipal, sino también poder tomar decisiones en torno a los recursos que se iban a utilizar para financiar ese tipo de proyectos. Y bueno, también una habilitación genérica que todas las instituciones donen bienes y servicios al fondo. Respecto a las exoneraciones, este es otro de los temas con los cuales se pretende bajar el costo final de las unidades habitacionales, porque no se van a pagar derechos de registro, no se pagan especies fiscales, no se paga el impuesto de transferencia de bienes inmuebles. Entonces, todo esto disminuye los costos de operación y tampoco las cargas de colegios profesionales. Esta parte, recuerdo que al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos no le hizo mucha gracia, pero igual quedó en el proyecto de ley. Otras disposiciones, lo que ya mencionaba de que la reglamentación del modelo le correspondía al IFAM. Y estas dos adiciones fueron de la Unión Nacional de Gobiernos Locales y me parecieron sumamente valiosas. La primera es que las municipalidades participarán en la política pública de vivienda local, que es básicamente que todo lo que haga el mío en un cantón se le tiene que consultar, el mío o el BAMBI o el INBO en un cantón se le tiene que consultar a ellos. Me pareció una forma de cumplir con ese objetivo que veíamos al principio, de que las municipalidades tengan este rol más protagónico en la gestión de su territorio y que no solo estén sentadas esperando a ver qué van a hacer los privados o incluso otras instituciones públicas. Entonces me pareció una adición bastante valiosa. Y también una de las dudas que esto tal vez no es tan relevante, pero igual sirve para aclarar algunos conceptos, es que las municipalidades ya quedan autorizadas a generar los proyectos de vivienda sin necesidad de autorización legislativa, porque uno de los temores que a veces tienen, o al menos que se percibía de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, es que cómo iban ellos a dar viviendas privadas en lotes públicos. Y aquí de nuevo la importancia de que es en lotes fiscales y no en bienes demaniales. Entonces, por ahí, sin necesidad de autorización legislativa, tiene como finalidad curar un poco en salud esa parte que, si bien no es conceptualmente fundamental, al menos no sobra, creo que da un poco más de seguridad jurídica. Está bien, eso es el contenido de la norma explicado de forma bastante detallada. Tal vez hay un par de elementos que no se incluyeron, pero tampoco es una norma muy larga y la vimos a profundidad. ¿Qué ha pasado con la ley de vivienda municipal?
Si está proyectado el edificio de la Municipalidad de San José es porque es la que tomó la iniciativa en esto y así exactamente era como estaba previsto. Eh, Realmente cuando estábamos pensando en esta ley, las municipalidades que se nos vinieron a la cabeza que podían liderar esto eran justamente San José y Alajuela. Después había otro grupo de municipalidades que le veíamos capacidades o al menos interés en esto. Monte de Oca, Curridabat, Escazú, Santana, Goicochea, que en algún momento dijo que le interesaba el tema de vivienda municipal, fuera de la GAM San Carlos, que también en algún momento, de hecho hace 10 años, 2015, parte del fundamento que usamos para esta ley fue un criterio que yo había hecho en Produce, atendiendo una consulta de la Municipalidad de San Carlos y ellos podían hacer vivienda. Y es una municipalidad que tiene bastantes capacidades. Sinceramente no es una ley que la hayamos pensado para que el 100% de las municipalidades la apliquen. Hay municipalidades que sí tienen muchas limitaciones a nivel de gestión, que asumimos que tomar este tipo de tareas le sería bastante complicado, pero bueno, igual sí creemos que al menos las más fuertes son también las que tienen mayor déficit habitacional y por ende a las que le pueden sacar más provecho a esta ley. De momento tenemos a San José como la pionera en este tema. Fue una iniciativa presentada por Brandon Guadamuz, regidor del Frente Amplio de esta fracción actual. Recordemos que tuvimos cambio de autoridades municipales el año pasado. Entonces, muy rápido se puso a trabajar en este tema. Recuerdo que coincidimos en justamente este foro que mencionaba en la Asamblea Legislativa en agosto del año pasado. A partir de ahí, él y su oficina me pasaron el proyecto de ley, lo estuvimos discutiendo, les hicimos algunas observaciones y también rápidamente ya en este año se tramitó en la asamblea y en el consejo municipal y recién el mes pasado fue que ya se aprobó. Entiendo que no ha salido publicado en la Gaceta y por eso no he tenido acceso a la versión final, pero de la revisión que hicimos, veíamos aspectos muy positivos como que hicieron un desarrollo bastante adecuado de todos los contenidos de la ley, de cómo funciona el usufructo, lo entendieron a la perfección, así quedó plasmado en el reglamento. Y además también fueron muy originales, incluyendo otros aspectos que nos parecían relevantes. Los principios detrás de cómo va a funcionar la vivienda municipal, algo bastante importante. Lo vincularon con el plan regulador, estableciendo en cuáles son las zonas donde este tipo de proyectos iban a colocar. El tema del financiamiento multilateral, que realmente es algo que si se llega a reformar la ley sería interesante añadir, porque ahí citan el BID, Banco Mundial y demás como eventuales fuentes de recursos para este tipo de proyectos. También el vínculo con el sistema de ahorro y préstamo del INBU me parece que es una adición importante y también un sistema que están proponiendo de información sobre el repoblamiento de San José, que me parece que como una municipalidad con todos los recursos que tiene la municipalidad de San José, es importante que no solo apliquen políticas, sino que también empiecen a generar data. Entonces, esas adiciones me parecieron bastante correctas. Ahora bien, nosotros hicimos una retroalimentación de esa versión original. No sé si lo consideraron o no para la versión que finalmente se aprobó. Cuando salga publicada en la Gaceta, ahí nos daremos cuenta. Pero uno de los cuestionamientos que hacíamos es que la población objetivo estaba bastante restringida, pues básicamente replicaban el mismo tipo de población objetivo del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y además les pedía como requisito tener 10 años de residencia en San José. Esto hacía que nos pareciera que se estaba acotando demasiado quiénes podían acceder a estos usufructos, cuando más que un tema de interés social o de poder darle, de atender personas en situación de vulnerabilidad, la idea es poder atender a todas aquellas otras personas que no necesariamente están en esa situación. Entonces, por ahí se hizo esa retroalimentación. Y otro de los temas que entendemos que en la complejidad de la ley tal vez no había quedado tan claro es que es diferente el cálculo del precio de la vivienda a partir del avalúo al valor del usufructo. Entonces, poniendo como ejemplo, si teníamos una vivienda de $100,000, el valor de la vivienda, del avalúo, tenían que ser esos $100,000, pero el precio del valor del usufructo va a ser el 80%, o sea, $80,000. Entonces ahí había que hacer como algunos ajustes en la forma en la que se calculaban ambos
ambas variables que, bueno, espero que hayan podido hacer esa corrección. Bien, críticas y oportunidades de mejora. Ya con esto voy cerrando. Eso que ven atrás es Hudson Yards, el proyecto de inversión privada más grande en la historia de Estados Unidos, 25.000 millones de dólares, que se hizo sobre patios de la Autoridad Metropolitana de Transporte. Debajo de todos estos edificios, lo que hay es un patio de maniobras ferroviarias. Entonces, obviamente nosotros no podemos llegar a ese nivel de inversión, pero sí me llamó mucho la atención esta posibilidad de, ¿por qué no utilizar terrenos que incluso tengan un uso de manial en proyectos de vivienda, por ejemplo? Replicando esto mismo, ¿por qué no podríamos utilizar los patios de Incofer que tienen bastante espacio y construir sobre ellos algún proyecto de vivienda en vertical aprovechando un terreno tan grande? O sea, son cosas que con el tiempo tal vez he ido aprendiendo, teniendo este nuevo conocimiento que he pensado, ay, tal vez si lo hubiera sabido antes, lo hubiera podido incorporar en la ley. Pero también ha habido críticas y observaciones a el contenido de esta ley, una muy académica, que conceptualmente es cierta, pero igual yo defiendo que lo hayamos hecho así, es que le distorsionamos la figura del usufructo. El usufructo en principio, y esto está en el Código Civil, muere con la muerte de la persona que es titular de su usufructo. Nosotros establecimos una excepción que es contrario a toda la doctrina que está detrás de esta figura. Y es, de hecho, hasta chistes de colegas he recibido al respecto por haber falseado más de un siglo de historia de la figura del usufructo cuando creamos esta ley, pero al mismo tiempo yo defiendo que es algo que había que hacer, porque si no habríamos la posibilidad a esa herencia, a que las personas heredaran ese usufructo, iba a ser menos atractiva para ellas eventualmente adquirir una figura, un derecho que si moría con ellas. No va a ser como una propiedad que si yo muero, bueno, no importa, ahí lo heredará. Si no tengo hijos, mis papás, mis hermanos y ahí una serie de potenciales sucesores. De ahí que nos parecía importante hacer esa excepción y está expresamente considerada en la ley. Y aquí también una crítica un poco desde lo práctico. Yo sé que en todas las materias, en todas las ramas, ya sea derecho, arquitectura, desarrollo urbano, tenemos nuestros conceptos y queremos que todas las normas, todas las políticas respeten en la medida posible el marco teórico que hay detrás. Pero también cuando tenés una situación práctica que tenés que resolver, creo que uno puede darse estas licencias. Otra de las críticas que recibimos en parte del propio IFAM fue que ellos no tenían la capacidad para manejar el Fondo de Desarrollo de Vivienda Municipal, lo cual me extraña porque ellos sí manejan suficientes fondos para darles créditos a las municipalidades, pero bueno, ellos son los que conocen mejor su realidad institucional y creo que esto sí fue un defecto, tal vez no haberlos incorporado en el diseño original de la norma como sí se incorporó otros actores y esto, bueno, nos ha generado esta crítica de parte de esa institución. Lo que mencionaba de la desigualdad entre las municipalidades, no es lo mismo la municipalidad de San José, bastante poderosa, la municipalidad de Alajuela con sus problemas, creemos que también tiene la capacidad de ellas directamente, estas dos municipalidades en particular, ni siquiera hacer la alianza público-privada, directamente encargarse de la gestión del proyecto de vivienda, eso sí, contratando a los constructores para que hagan la edificación, pero todo lo demás creemos que tienen la capacidad instalada para hacer la gestión. Otras municipalidades más pequeñas también creemos que tienen la capacidad de hacer la gestión, pero sí en esta alianza público-privada. Y pero hay algunas que definitivamente no. Y perdón por poner el ejemplo, pero es una que conozco más o menos su estructura. Yo no veo a la municipalidad de San Mateo haciendo un proyecto de vivienda municipal. No sé, al rato eventualmente en unos años me dejan callado, pero digamos, siendo una municipalidad con una estructura organizativa bastante pequeña, sí lo vería bastante complicado. Y uno de los temas que me dejó pensando en este evento que les decía de la Asamblea Legislativa en agosto del año pasado,
es que varias personas, representantes de organizaciones de vivienda, criticaban que el proyecto no les gustaba, porque ellos lo que quieren es una vivienda en propiedad, que esto del usufructo o no lo entendían o no les gustaba y demás. Y realmente yo entiendo, o sea, esta es una figura que, bueno, de nuevo, la sacamos un poco de Singapur, aunque está en nuestro código municipal, código civil desde hace más de 100 años. Vimos otros ejemplos en otros países y tal vez sí nos hizo un poco más de trabajo de tropicalizarla más, pero al mismo tiempo, yo sí creo que es necesario a veces innovar por más de que haya cosas que se salgan un poco del contexto. Yo sé que aquí en Costa Rica todos están mentalizados solo alquiler, propiedad. Esas son como las únicas dos opciones que se ven. Esta tercera opción creemos que puede ayudar, pero sí tal vez hizo falta aquí un poco más de trabajo de contextualización. Y ahora bien, cosas que hemos aprendido a lo largo del tiempo que de haber sabido antes tal vez hubiéramos tenido una mejor norma. Eh, lo primero, lo que les mencionaba, esa posibilidad de concesionar terrenos que incluso estén afectados a usos de maniales, para hacer vivienda en ellos, me parece que es una posibilidad bastante interesante. Ya ponía ese ejemplo anteriormente de la estación al Pacífico, podría ser la estación al Atlántico, podrían ser otro tipo de terrenos que ni siquiera estén vinculados a temas de transporte, no sé, vincular una facilidad comunal con pisos adicionales para vivienda. Entonces podrían explorarse algunas alternativas adicionales, igual que otras formas de alianzas público-privadas, que en esto tal vez sí nos falta creatividad para imaginar nuevos horizontes de qué es lo que se puede hacer con terrenos públicos en este sentido. Una de las cosas que más he aprendido en Chile y realmente es algo que en Costa Rica, no solo en este caso no hicimos, sino que en general no se hace, es un vínculo más fuerte entre la academia, las municipalidades y el sector privado. A mí me llama mucho la atención acá de que yo estoy estudiando, como decía Félix, en la Universidad Católica de Chile, y en cualquier evento que haga mi facultad, se invita a alguien del sector privado, sea algún desarrollador, incluso la misma Cámara Chilena de Construcción ha participado en varios eventos, y también con las municipalidades. Algo que, un curso que estoy haciendo ahora que me parece bastante interesante es que estamos diseñando desde un curso de maestría posibles perfiles de proyectos para el Instituto Nacional del Deporte. Entonces, ya aunque no todo tiene fines académicos, invitan a los funcionarios de ese instituto, ellos nos dan retroalimentación de qué les gustaría, de si lo ven viable o no, y al final ahí les va a quedar esos perfiles que ellos eventualmente pueden decidir usar o no. Entonces, creo que en este tema de vivienda municipal hay mucho margen para colaborar con la academia y con el sector privado. Otra de las lecciones es la diversificación del financiamiento, que en esto fue la propia Municipalidad de San José con su reglamento la que nos abrió un poco los ojos de que, sí, ¿por qué no recurrir al financiamiento multilateral? ¿Por qué no establecer otros mecanismos de préstamo más allá del IFAM? Porque nosotros prácticamente apostamos toda la misma canasta a este Fondo de Desarrollo de Vivienda Municipal, cuando perfectamente hubiéramos podido incorporar que la misma banca, como tan entusiasmado estaba el Banco Popular en su momento, hubiera participado directamente de esto, digamos, hacer la habilitación legal para que esto pudiera suceder y no lo consideramos. Entonces sí, creo que esto podría ser una posibilidad de reforma y también pensar en abrir la figura no solo a vivienda. Yo sí, algo con lo que más recientemente he soñado es justamente como en todo ese sector donde va a ser ciudad gobierno, donde está la estación al Pacífico, cerca del hospital, clínica bíblica, que la municipalidad agarre esas 20 cuadras y eventualmente a través de diferentes concesiones con privados genere ahí un barrio completamente nuevo. Una renovación urbana total con comercio, industria, algún teatro, algo por el estilo. Entonces, tal vez esta idea de vivienda municipal fue el primer paso, pero sí creo que hay mucho potencial para que la municipalidad tome la batuta más allá de este tema en su desarrollo urbano.
Entonces, bueno, les agradezco mucho la atención. La verdad, este es un tema que me apasiona muchísimo. Y quedo atento a cualquier pregunta o comentario que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, Adolfo. Como les comenté al inicio, tengo un problema con la cámara, entonces las disculpas del caso. Muy interesante la charla y acá ha generado algunos comentarios y preguntas que voy a proceder a realizar. Don Sigfredo nos preguntaba cuál municipalidad está más cerca de ponerlo en marcha. Ya Adolfo contestó la pregunta. Don Eric Calderón nos dice que este proyecto puede acelerar la tipología de vivienda de conjuntos residenciales, una figura muy interesante para media y alta densidad baja en altura, una figura que se desarrolla en el Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones que permite construcciones de frentes menores, ¿verdad? Haciendo alusión a, a la posibilidad de crecimiento en altura en este tema. Y hay una pregunta también relacionada con ese punto que toca don Eric. Nos consultan si hay algún mecanismo para obligar a que las municipalidades hagan la vivienda en altura y ojalá en las zonas más centrales, ponen. Luego hay otra pregunta, nos están consultando que si hay algún mecanismo también para lograr sacar a la gente que no cumpla rápidamente, ya que hoy por la ley de alquileres es muy complicado sacar a las personas a nivel privado cuando no están cumpliendo con alguna de las normas de la ley. Ok, como, bueno, para contestar, bueno, sí, lo primero, la municipalidad de San José, y ahí, bueno, está Brandon Guadamuz justamente, que fue el impulsor de reglamento, quizás nos puede dar más detalle de qué tan cerca están de implementarlo, pero sí, fue la pionera tal y como se tenía previsto que lo fuera. Este, Sobre el tema que comenta Eric, sí, claro, de hecho, algo que no pusimos en la ley, ahora que lo menciona, tal vez fue... eh, algo que también nos faltó y que la Municipalidad de San José sí lo incluyó un poco en su reglamento, es que nosotros dijimos, sí, tiene que cumplir con el plan regulador, pero realmente la municipalidad podría haber generado su propia normativa urbana pensando en sus proyectos de vivienda municipal. Entonces, incluso, como práctica anticompetitiva, por llamarle de alguna forma, se pudo haber puesto regulaciones más flexibles que al resto de privados por ser ella misma la impulsora de ese tipo de desarrollos. Entonces sí es algo que está habilitado en la ley que mientras se ajuste a la normativa, como puede ser el reglamento de fraccionamientos y urbanizaciones del limbo, sí podría generar ese tipo de proyectos, pero tal vez falta un poco más de contundencia en incluirlo más expresamente en la ley. Respecto al tema de los incumplimientos dentro de los proyectos, sí, justamente para los bancos en caso de impago, sí se los dejamos más fácil con este contrato de cesión de derechos, en el cual, y prácticamente de forma automática ante la ausencia de pago pueden hacer bueno, este derecho ya es mío porque aquí está firmado el contrato de cesión, entonces yo lo voy a adquirir y bueno, voy a hacerle el desalojo correspondiente porque usted incumplió. En la municipalidad también se le dieron atribuciones de sanción para sacar a la gente, pero tal vez no con un procedimiento tan claro y expedito en ese sentido. Entonces, en caso de impago, sí está muy claro de que se saca más rápido, tal vez por otro tipo de incumplimientos, sí, también hizo falta más precisar esa parte. Muchas gracias, Adolfo. Don Brandon, adelante, tienen la mano levantada. Muy buenas noches, qué gusto estar por acá. Buenas Por noches. ahí me pasaron la invitación a la actividad y dije, voy a conectarme para poder hacer preguntas también, porque nosotros, a pesar de que lo estamos impulsando, todavía hay cosas que necesitamos como terminar de definir detalles y ver cómo lo vamos a lograr. Pero bueno, algunos comentarios con el tema del reglamento que tenía que ser el IFAM. Nosotros dijimos, ya estamos cansados de esperar a que el IFAM haga ese reglamento, vamos a tomar la iniciativa y dijimos, no, no hace falta esto, lo sacamos adelante y bueno, ojalá otras municipalidades lo puedan adoptar también. Lo hemos intentado tropicalizar a las necesidades de San José.
en San José tiene una particularidad que es que su centro, sus cuatro distritos centrales están despoblando desde hace mucho tiempo. Y entonces hemos querido orientar esta política hacia eso, a repoblar el centro, además porque tenemos 35% de edificios subutilizados en el centro. Entonces algo como otra tropicalización que le hemos dado, además de que sea en el centro y tal, es la posibilidad de que la MUNI no solo construya en terrenos propios y que adquiera terrenos para construir, sino que más bien además compre edificios existentes, edificios que están en el centro, que están subutilizados y que tienen capacidad de ser reciclados o como reestructurados para alojar vivienda. Y nos ha servido muchísimo trabajar de mano con el TEC. Esto que comentaba Adolfo de la necesidad de que la academia se involucre, nos ha servido muchísimo porque el TEC ha identificado estos edificios en desuso. También como entre las formas de financiamiento, porque sabíamos que el IFAM estaba bastante rejego a querer hacer su fondo, implementamos una cuestión de un fondo de aval de la municipalidad propia, que el fondo se constituye de un porcentaje del 15% de los intereses de mora que se pagan por atrasos en el pago de servicios municipales de los sujetos pasivos. Eh, entonces, es un fondo de aval que queremos que la MUNI haga, como que la MUNI tenga un propio fondo para invertir en esto. Y además de esto, financiamiento de bancos, ¿verdad? También, si arreglamos esto de los 10 años de residencia, eso lo quitamos. Tenía todo el sentido del mundo porque San José se está despoblando, entonces tiene todo el sentido repoblarlo y para eso se ocupa que venga gente de otros cantones, ¿verdad? También hemos puesto un tope de ingresos. Pusimos un tope de ingresos de 10 salarios mínimos mensuales de una persona obrera no especializada de la industria de construcción, que son como a 2.800.000 por grupo familiar o persona. Entonces eso nos permite que sea para personas de clase media hacia abajo. Em, También el cálculo que hicimos para el cálculo del precio final es una multiplicación por un 2%. Se multiplica la cantidad de años por un 2% y eso es lo que va a pagar la persona. Entonces, si la persona quiere vivir 20 años, eso se multiplica por 2%, o sea, es un 40%, es un 40% de lo que cuesta el inmueble. Si el apartamento cuesta 100 millones, la persona paga 40 millones. Eso lo tomamos de las leyes en España. En España se utiliza eso para el usufructo. También incorporamos lo de las alianzas público-privadas y también incorporamos la posibilidad de que las alianzas se hagan con cooperativas de vivienda, que las cooperativas de vivienda puedan servir como, em, por ejemplo, la gestión social o también como promotores de usufructo. Em, También, en términos de qué tan cerca estamos, ya está el reglamento, ya la municipalidad podría empezar. Sin embargo, tenemos que hacer las primeras inversiones. O sea, ocupamos que la MUNI diga, en este terreno vamos a invertir tanta plata para construir o vamos a comprar este nuevo edificio. Eso hace falta. Em, Creo que también uno de los retos que tenemos es si necesitamos crear una oficina especializada para vivienda, porque en el reglamento sí pusimos que es la gerencia de desarrollo urbano la que lo va a llevar adelante, pero esta gerencia tiene mucho trabajo. Entonces, capaz que vamos a necesitar una oficina de gente especializada en eso. Creo que unos retos hacia adelante, como comentaba Adolfo, es pensar en una figura de usufructo colectivo para que se pueda dar un usufructo, por ejemplo, a una cooperativa de vivienda y que una cooperativa de vivienda pueda tener una especie de propiedad colectiva de un usufructo. Esto es algo que pasa en otros países, pasa en Uruguay, pasa en Argentina, algunos países de Europa Occidental. Y bueno, aprovechando para hacer preguntas también, quería preguntarle a Adolfo, em, que, vamos a ver, nosotros dejamos ahí en el reglamento una posibilidad de que se pueda hacer esto del usufructo directamente pagado a la municipalidad.
en cuotas, como si fuera una especie de alquiler. Es una cosa que creo que no pasa en ninguna parte del mundo. Eh, pero quería preguntarte cuáles pueden ser los riesgos de eso, porque de fijo tienen un montón de beneficios, porque la persona pues no tendría que adquirir un préstamo o un financiamiento, una hipoteca en un banco, sino pagarle directo a la MUNI como mensualidades. Pero la verdad que a mí me preocupa como qué puede pasar con eso, si puede salir mal o si cree que es algo que tiene sentido. Y quería preguntarle también, porque de fijo he visto que esto se hace en Singapur, en China, en Hong Kong, en varios países asiáticos, y quería preguntarle como qué experiencia británica vio que, dónde se hace eso, como en Gran Bretaña. Y eso sería, gracias. Aunque no, Ahí también, Adolfo, antes de que dé la respuesta, aprovechando que está Brandon, también le están haciendo una pregunta acá en el Facebook, que si ustedes dos ven este tema como una posible solución para el Cuarterías en San José. ok. Bueno, de hecho, ahora que recuerdo, se me había olvidado contestar una de las preguntas que era si se podía obligar a que esto estuviera en los centros urbanos. Y yo tenía esa intención, o sea, mi intención es que esta fuera siempre vivienda urbana, no necesariamente siempre vertical, porque aquí pensamos en el caso de San Carlos, que y mucho de su centro no está densificado y sí tiene espacio como para la expansión en urbanización, pero sí que fuera, principalmente en los centros urbanos de los cantones, o en lugares que ya sí estuvieran previamente urbanizados, no seguir fomentando la expansión de la marcha urbana, pero en la ley no quedó así, al final sí se flexibilizó bastante. Con lo que menciona, bueno, Orlando, gracias por aclarar muchos de los temas sobre los cuales había duda en torno a cómo estaba la implementación de este reglamento. Eh, y sí, de hecho, el problema de lo que respondiendo a tu primera pregunta, el problema es que el esquema se pensó para que la municipalidad no fuera receptora directa de los dineros. Entonces, a como está en la ley, sí podría ser un riesgo, pero en retrospectiva tiene todo el sentido de que la municipalidad quiera ahorrarle al usufructuario esa tasa de interés, ese intermediario, si hubiera una reforma en la ley en ese sentido, yo estaría completamente a favor, pero a cómo está la estructura, siempre se pensó en la institución financiera como ese actor que dé ese 90% de, del financiamiento. Nunca se pensó en que fuera la municipalidad. Ahora bien, pensando en que la municipalidad de San José tiene una estructura bastante compleja, si la municipalidad desarrollara su propia oficina que sirviera como un órgano desconcentrado que tuviera rol de institución financiera, podría calzar en el esquema de la ley sin necesidad de otro. Eso sí, eso tiene unas complicaciones que hay que someterse a una reglamentación de su jefe, que de hecho su jefe también tenía que reglamentar esta ley y no lo ha hecho, dicho sea de paso, justamente para regular todo este tema más financiero, pero eso podría ser como la salida que le vería. Respecto al ejemplo de Gran Bretaña, bueno, esto principalmente Daniel era el que lo manejaba mejor, pero sí, ellos también tienen un esquema de vivienda a través de usufructo donde los counties, como las municipalidades de allá, tienen un terreno y de hecho es un esquema bastante antiguo, recuerdo que ya desde el siglo XIX lo hacían, donde ellos tenían sus edificios pero para dar en alquiler. No siempre fue con el tema de usufructo, pero ellos sí tienen una vivienda directamente manejada por la municipalidad y de ahí también fue parte de la inspiración. Incluso ese mismo modelo, algo que no nos alcanzó a plantear como política pública y muy vinculado a esto que mencionas de utilizar terrenos, edificios en desuso, era ver cómo utilizar la figura del comodato para viviendas públicas. Entonces, un comodato es prácticamente un préstamo que no tiene una retribución, pero para que sirviera como vivienda temporal, ya sea para albergue a personas en situación de calle, cuando hay que hacer algún tipo de reasentamiento para que las personas puedan estar ahí temporalmente,
que esto también estaba muy basado en este modelo británico de donde la propiedad completa de la vivienda es municipal y ni siquiera necesariamente es que otorgaban el derecho de usufructo. Y respecto a la pregunta que nos hacen en el chat, eh, ya Costa Rica cuenta con una ley que está más enfocada en eso, digamos, tal vez la parte de vivienda municipal no estaba pensada para adultos mayores, pues, principalmente considerando que es sería un préstamo a mediano o largo plazo, y bueno, no necesariamente es lo que estaría buscando este tipo de población, pero ya contamos con la ley 10.214, creación del régimen de viviendas comunitarias para garantizar el acceso a derecho a la vivienda a la persona adulta mayor en condición de vulnerabilidad. Esta ley básicamente lo que establece son la posibilidad de que organizaciones, principalmente de beneficencia, pudieran adquirir bonos de vivienda para construir complejos habitacionales dedicados a adultos mayores, que lo que iban a tener ahí también era un derecho de uso y goce de habitación que se iba a conservar mientras ellos siguieran con vida. Entonces, estas personas autovalentes, o sea, que todavía no requieren tal vez cuidados especiales, hospitalarios y demás, podían vivir en una comunidad de adultos mayores, administrada por una organización, en la cual ellos tienen el derecho de vivir ahí mientras vivan y no genera un derecho de propiedad que sea heredable. O sea, no podría llegar eventualmente un familiar a reclamar esa vivienda mía porque le perteneció a mi abuelo, sino que, bueno, una vez que muere la persona, muere también el derecho de uso y queda esa unidad habitacional disponible para que otra persona adulta mayor lo ocupe. Entonces, ya contamos con una regulación en ese sentido que sí es distinta a la de vivienda municipal, porque parte de lo que mencionaba antes de los temas de política pública, un, una misma decisión, una misma política, tal vez sería muy ambicioso si lo puede resolver todo. Lo que ocupamos es una colección de políticas distintas que nos ayuden a ir resolviendo los problemas de forma especializada para cada caso concreto. Tal vez yo puedo contestar lo de las cuarterías. Yo creo que esto puede ser una ayuda con ese tema en el sentido de que da una alternativa a las cuarterías, porque un problema grande de las cuarterías es que no hay en el centro de San José opciones accesibles de vivienda y, y la gente quiere vivir en el centro, porque en el centro hay oportunidades de trabajo, oportunidades de estudio, hay transporte, servicios, están las instituciones públicas, hay oferta cultural, se puede ir caminando a los lugares. Es atractivo querer vivir en el centro, pero en el centro de la ciudad no hay opciones accesibles. Entonces la gente termina viviendo justamente en cuarterías de gente que se aprovecha de esas personas vulnerables. Al existir esta alternativa, creo que puede ser sí una solución a, a ese asunto. Y también como aprovechando comentar esta pregunta del chat sobre adultos mayores, nosotros sí pusimos que para el usufructo tienen prioridad personas adultas mayores, personas con discapacidad, familias monoparentales y mujeres que han sufrido de violencia intrafamiliar. Y definitivamente se podría como acoplar con el tema de las cooperativas de adultos mayores, teniendo en cuenta que consideramos que las cooperativas pueden ser un aliado en esto. Y aprovechando otra pregunta para Adolfo, el tema del 25% para vivienda social es algo que nos ha hecho pensar demasiado, como nos ha generado como bastantes dudas porque, digamos, si se hace el 25% en el mismo edificio, eso genera mucha complejidad. O sea, si pones un edificio de 100 unidades habitacionales y decís, ok, la ley me obliga al 25% de vivienda social, entonces 75 de esas unidades son de usufructo y 25 son de vivienda social y se rige por la ley de condominios, queda medio complicado cosas de tomar decisiones como de mantenimiento, porque el 75%
son propiedad de la MUNI y 25% son propiedad privada de estas personas que recibieron. Entonces hemos pensado si es posible como separar los proyectos, como hacer un proyecto solo de usufructo y cumplir ese 25% en un proyecto en otro lugar, como para evitarnos como esas complejidades de, sí, como de los diferentes propietarios en un mismo edificio. ¿Qué opinas de De hecho, digamos, parte del problema de lo que estás planteando es que va en contra del propio espíritu de la ley de que haya mixtura social. Parte de la idea siempre fue que poder combinar, y esto es un postulado teórico del cual yo tal vez no soy tan férreo defensor, de que hay que propiciar estos espacios de interacción social entre todas las clases sociales. Y parte de la idea de esta mixtura de combinar vivienda social con vivienda de otras estratos socioeconómicos tenía esa finalidad. Ahora bien, dado que es, como está en la ley, sí tendría que ser en el mismo proyecto, pero no necesariamente en el mismo edificio. Pensando en, no sé, si tenemos un lote de 1 hectárea, podemos tener 2 edificios aparte, uno exclusivamente de vivienda social y otro de vivienda en usufructo. Pero sí tendría que ser el mismo proyecto en la misma locación, a como está en la ley. De nuevo, yo no sería tan, digamos, no tendría una opinión demasiado fuerte en si eventualmente se quiere reformar la ley para flexibilizar eso, en cambiarlo. Me parece que al final hay cierta realidad en lo que estás diciendo de que la operación se vuelve más compleja, pero igual pensándolo en un condominio, la municipalidad tiene la ventaja de que, bueno, siempre va a tener la mayoría en la votación de cualquier decisión. Entonces, por ahí están salvados, aunque sí tal vez sería pertinente pensar en una reforma que flexibilice un poco esa regla, pero a como está, sí tendría que ser, tal vez no en el mismo edificio, pero sí definitivamente el mismo proyecto, en la misma ubicación geográfica. Y hay una última pregunta, pero es muy fácil de contestar. Dice que si se le podría poner un salacuartazo al IFAM para que haga el reglamento. De hecho, que es parte de mi molestia con esta gente. eh, bueno, de hecho ya hablé de Frente Amplio y Liberación y Paz, siendo yo del Partido Unidad Social Cristiana, entonces para hacer algo de autobombo de mi propio partido, se presentó un proyecto de ley para obligar a las instituciones a que reglamenten las leyes en el plazo que se establece. Porque lo del IFAM no es nuevo, o sea, no es la única institución que le ha dado largas al asunto a emitir un reglamento que sirve para desarrollar una ley. O sea, están legalmente obligados y no los hacen, pero y si no los hacen, no pasa nada. Entonces, ya hay un proyecto de ley para generar ese tipo de sanciones. Pero bueno, de nuevo todavía no se ha aprobado y bueno, como bien decía Brandon, por dicha, no es un reglamento del cual dependa la aplicación de la ley. Incluso si hay alguna otra persona de municipalidades por acá, yo sí pensaría que la estructura que generó la municipalidad de San José de reglamento es suficiente para usarlo de modelo para cualquier otro cantón. Yo sí flexibilizaría un poco el tema de la población objetivo porque no necesariamente tiene que ser población vulnerable, tal vez sí se le puede dar prioridad, pero la idea es que sea la figura lo más abierta posible, pero igual, fuera de eso, yo creo que es una base suficiente. Entonces, aunque el IFAM no quiera nunca hacer la reglamentación, ya tenemos un modelo que pueden seguir otras municipalidades. Bueno, Adolfo, muchísimas gracias a todas las personas que aún nos acompañan, ¿verdad? Todavía tenemos 24 personas conectadas. Les agradecemos por su compañía esta noche. La presentación queda en las redes sociales de Produce y en el YouTube también, entonces ahí pueden encontrarla si quieren posteriormente revisarla y les estaremos comunicando por esos mismos medios los siguientes temas que estaremos abordando. Una vez más, muchísimas gracias a Adolfo por su apoyo como conferencista
y a las personas que nos acompañaron esta noche. Estamos en contacto y que pasen una muy buena noche. Buenas noches, muchas gracias por su atención. Hasta luego.